Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del BBVA. Los saluda Gonzalo Navarro, GDFX de Global Markets. Hoy, martes 18 de julio, revisaré con ustedes los últimos acontecimientos en los mercados y su impacto en el tipo de cambio y las tasas de interés para el corto plazo. La semana pasada tuvimos datos importantes para la economía de Estados Unidos, en particular sobre la inflación. El más importante fue el índice de precios al consumidor que se publicó el miércoles y que subió solo 0.2%, versus una subida esperada de 0.3%. Con esa variación, el dato interanual quedó en 3%, por debajo de lo esperado y con una fuerte corrección desde el 4% de mayo. El dato de inflación subyacente, que no considera alimentos y energía, fue de 0.2%, también debajo del 0.3% esperado, quedando en 4.8% interanual, abajo de un 5% esperado. Estos resultados desencadenaron un fuerte rally en los mercados, impulsando al Standard & Poor's arriba de los 4.470 puntos. En la semana, el S&P logró una ganancia de 2.17%, mientras que el Nasdaq subió 3.13%. En general, el resto de datos consolidaron las ganancias del mercado, como el dato de índice de precios al productor publicado el jueves, que también vino debajo del consenso, y los datos de precios de importación y exportación, que siguieron la misma tendencia. Un dato que salió en contra fue el del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que vino por encima de lo esperado y con un incremento en expectativa de inflación a un año de 3.4%, por encima del 3.1% esperado. Ese último dato gatilló algo de toma de ganancias en el mercado de renta variable y paró las pérdidas del dólar contra sus principales pares desarrollados. En general, seguimos en un contexto volátil en el mercado de tasas, con los bonos del Tesoro moviendo sus rendimientos en función de la data en el corto plazo. Así, la semana pasada, el bono de Tesoro a 2 años ajustó su rendimiento de 4.95% a 4.63%, nivel mínimo que alcanzó el jueves, para luego rebotar a 4.74% al cierre de la semana. A pesar de esta volatilidad, el consenso general para el medio plazo es que el ciclo de alzas de tasas ya estaría muy cerca de su final, lo que daría paso a un periodo de estabilidad y posterior ciclo de ajuste a la tasa. Y es que el mercado ha mantenido casi sin cambio su expectativa que la Fed va a subir un cuarto de punto más en su próxima reunión el 26 de julio. Sin embargo, luego del dato de CPI, ya empezó a incrementarse la probabilidad de un ajuste a la baja en diciembre. La Fed, por su parte, no ha dejado de lado su discurso hawkish, siendo el último mensaje de Jerome Powell que incluso podría ser necesario hasta 2 subidas más en lo que resta del año. Sin embargo, queda claro que el mercado no está de acuerdo con ello y la curva de futuro de tasas descuenta solo una subida más en julio y una pequeña probabilidad de ajuste en diciembre. En ese contexto, la semana pasada el dólar perdió valor contra todas las monedas de las principales economías desarrolladas, con un índice de XY rompiendo el piso psicológico del 100-101 para tocar un nuevo piso en 99.6, nivel no visto desde abril del 2022. Y es que el escenario de dólar débil es la apuesta más clara de los mercados este año, con una Fed próxima a terminar su ciclo de alza de tasas, mientras que el Banco Central Europeo aún tiene espacio para más subidas. Versus las monedas emergentes también se da esa depreciación, ya que el escenario de soft landing se consolida, indicando que la economía norteamericana podría tolerar las tasas altas de la Fed sin entrar en una recesión severa, apoyando el crecimiento global y el apetito por riesgo. En ese contexto, las noticias provenientes de China le ponen un poco el freno a la valorización de las monedas emergentes, en particular las latinoamericanas, que tienen un vínculo más directo con el mercado de commodities. El dato de crecimiento de China para el segundo trimestre decepcionó, saliendo en 6.3% por debajo del 7.1% estimado. Igualmente, la caída mayor de lo esperado de sus exportaciones e importaciones contribuyen con la decepción de los mercados, junto con los resultados del indicador de sector servicios publicados a inicios de mes. Si China no responde con medidas de estímulo, se podría frenar o limitar las ganancias de las monedas emergentes, entre ellas el sol peruano. Justamente hablando del sol, hemos visto cómo el tipo de cambio en Perú ha roto rápidamente pisos técnicos, llegando a marcar un nuevo mínimo en 3.55, nivel no visto desde septiembre de 2020, en medio de un apetito de riesgo en los mercados, lo que se tradujo en entrada de dólares por demanda de activos en soles como los bonos soberanos de parte de inversionistas extranjeros. Por otro lado, el sector exportador, en particular las empresas mineras, ha acelerado sus ventas teniendo en cuenta la tendencia depreciatoria internacional del dólar y la mayor rentabilidad de mantener saldos en soles, en un contexto local de mayor necesidad estacional de soles debido al pago de gratificaciones e impuestos. Sin embargo, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre el bajo crecimiento de China y factores más locales a evaluar como la marcha convocada esta semana, así como la próxima elección de la mesa directiva del Congreso
y teniendo en cuenta además los niveles alcanzados del tipo de cambio, consideramos que tomar posiciones neutrales y o defensivas en el corto plazo podría ser prudente, teniendo en cuenta también que el mercado podría tomar algo de ganancias luego de los fuertes rallies experimentados recientemente. Sin embargo, para el mediano plazo aún vemos un escenario favorable al sol, por la continuación de un contexto de dólar débil en los mercados internacionales, aunque dependerá también de la política monetaria local del Banco Central versus la de la Fed, si es que la tendencia del tipo de cambio se detiene, empieza a ser más horizontal o incluso iniciar un periodo de depreciación debido a un menor diferencial de tasa favorable al sol. En cuanto al mercado de renta fija, el evento local más importante fue la decisión del Banco Central que dejó sin cambio la tasa de referencia del jueves pasado en 7.75%, lo que era ampliamente esperado en el mercado. Sin embargo, había algo de división respecto al comunicado, pues había la posibilidad de un cambio, teniendo en cuenta el bajo crecimiento económico y la fuerte apreciación del sol. Sin embargo, el BCR mantuvo casi sin cambios el tono de su mensaje, que aún se considera algo agresivo. Sin embargo, con el dato de caída de 1.4% de la actividad en mayo, analistas han empezado a adelantar su expectativa para una futura decisión de bajada de tasa del Banco Central, aunque aún es un contexto muy complejo, con inflaciones bajando pero a un menor ritmo de lo esperado y con un elemento de riesgo que es la posibilidad de un niño costero para el próximo verano. Sobre el mercado de los bonos soberanos, durante la semana la curva tuvo un peor desempeño que las tasas bases, con el BELI perdiendo alrededor de 10 puntos básicos, generando una oportunidad para los compradores. No obstante, al igual que el mercado cambiario, podríamos ver algunas posiciones de esperar y ver en el corto plazo, debido a los eventos locales, aunque para el mediano plazo seguimos siendo constructivos para el portafolio de bonos peruanos, teniendo en cuenta además el bajo posicionamiento de inversionistas extranjeros en el mercado local y el cambio de expectativa favorable a un inicio de bajada de tasas antes de lo que el mercado espera. Gracias por la atención prestada a este podcast, espero que haya sido de utilidad, me despido, hasta la próxima.